Señoras y señores, estamos aquí otra vez. Fernando Montes de Oca, que viene siendo mi hermano. Que viene siendo mi hermano de toda la vida, de toda su vida. Y yo, Pilar Montes de Oca Cecilia, vamos a hablar. Miren qué bonitas se ven las algarabías de chile, de mole y de pozole, pero todas bonitas. Y vamos a hablar de algo muy antiguo. Esto sí es antiguo, pero que yo creo que al ser tan antiguo es a la vez moderno, ¿no? Que son novelas que llegaron para quedarse. ¿Por qué llegaron para quedarse? Porque yo creo que como todo lo que trae el romanticismo como que es un movimiento cultural que premió todas las artes. O sea, empezó con, digamos, literatura, con el Sturm und Drang y con la poesía, y de ahí se fue a la música, a la pintura. Pues ahí está Beethoven, ¿no? Y ahí están pues Turner y todos los grandes pintores, y ahí están todos los grandes bailarines. Todo lo que dio el romanticismo se quedó. Sí, sigue siendo referente hoy en día de lo clásico, de lo bonito, de lo cultural. A mí el siglo XIX, yo soy fan del siglo XIX más que del XX o del XVIII, del XIX. Pero estas novelas son anteriores todavía. Claro, el punch es con el romanticismo, pero desde... Yo creo que son precursoras. Bueno, ¿no? Son precursoras de... No, porque son novelas que nacen, digamos, la primera novela es la de Horace Walpole, famosísimo Horace Walpole, ¿no? Que es una novela que es una gran novela. Si no la han leído, por favor, léala. A ver, primero déjenme contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la novela gótica, que es un tipo de novela del romanticismo, pero un tipo de novela que sería como, digamos, como columna vertebral, sería básicamente como un hilo conductor de todo lo que sería el romanticismo. Porque Frankenstein, que es la primera novela romántica, considerada como la primera novela romántica de Mary Shelley, y que nace de una apuesta, ahorita les vamos a contar, y ya lo saben muchos que nace de una apuesta, y Drácula, que puede ser la última, las dos se consideran novelas góticas. Sí, claro. Entonces sí diríamos que... es rarísimo, ¿no? Que sea gótico y romántico. O sea, de que el romanticismo sea gótico, porque lo gótico lo ves así como lúgubre, como no sé. Es que, a ver, hay una algarabía que ahorita les voy a decir cuál es. Es más, ahorita aquí abajo, fíjense con la magia, ¿no? Va a salir en qué algarabía está. Algarabía del romanticismo. La algarabía romántica. No veo nada abajo. Tú no lo ves, pero ellos sí lo van a ver. Porque es magia pura. Entonces, en esta algarabía, un poco se explica cómo, digamos, a finales del siglo XVIII, nace esta idea de que hay que romper con los patrones neoclasicistas, ¿no? Que todo el siglo XVIII, el siglo de las luces, habían traído a colación, que era lo griego, lo latino, las columnas, ¿no? Todas estas construcciones, ¿no? Que venían, digamos, pues todo lo que es en Estados Unidos, todo es tal cual, ¿no? Es Estados Unidos porque pues es el siglo XVIII, justamente, ¿no? Pero no solamente Washington, sino todo en Europa se da el momento neoclásico después del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es siglo XVII, esto es siglo XVIII. Y aquí entramos al siglo XIX ya con una idea de que hay que romper con eso. Y el número uno es nada menos y nada más que Rousseau. El gran Jean-Jacques Rousseau, que caminaba y que decía que el hombre estaba atrapado, digamos, en su propia... o sea, el hombre nacía libre, el ser humano era libre y era totalmente sabio cuando nacía, y estaba constreñido a las leyes de la civilización, de la educación, de las reglas, de todo esto. Entonces justamente él quiere romper todo esto. Rousseau abreva todo el movimiento romántico. O sea, sin Rousseau no hubiera existido el movimiento romántico. Eso es lo que es muy interesante y muy importante decir, ¿no? Sin Rousseau no hubiera interesado. Y entonces, una de las columnas vertebrales del movimiento romántico, que es, una es la noche, otro es lo humano, ¿no? Otro es lo íntimo,
los escenarios íntimos, los escenarios no cerrados también, los interiores, para escenificar las cosas. Otros son los bosques, y otra de las cosas, por eso lo de gótico, es el medioevo. O sea, si el movimiento neoclásico había recurrido a Grecia y a Roma para traer a colación, para revivir la gloria de Grecia y de Roma, el movimiento romántico traería el medioevo. Por eso están los hermanos Grimm, ¿no? Bueno, claro. Que son los más románticos de la historia y que recuperan todas estas cuentos de ellos, de la Caperucita Roja, hasta los tres cochinitos y el lobo, hasta todos los cuentos de Blancanieves. No son los de Disney. Tienen finales muy cabrones. Muy gruesos, y léanlos, están en Borrúa, la colección Sepan Cuándo, si la quieren leer así, léanlos. Y estos libros de Grimm, estos cuentos de Grimm, que uno es lingüista y el otro es folclorista, recoge todo el folclore del medioevo. De hecho, la palabra folclore, porque el movimiento romántico, que ya me estoy metiendo en otro punto, pero es interesante, el movimiento romántico nace en Alemania con el movimiento de Sturm und Drang, que es el rayo y la voz, Sturm und Drang, ¿no? El rayo y el sonido y el rayo, ¿no? Es este movimiento que era de poetas, nace en Alemania. Entonces, en alemán, digamos, los alemanes son como los precursores del movimiento romántico, aun cuando Rousseau era francés, y trae toda escuela filosófica de Rousseau. Y ellos, o sea, Sturm und Drang, traen a colación que una de las cosas importantes y que hay que rescatar del medioevo, ¿no? Es que el medioevo está abandonado, que fueron 1000 años de abandono y que nadie le había hecho caso a lo gótico y a ese tipo de cosas. Verdad. Cuando pasaban cosas increíbles y tal y fue tal. olvidado, por el Renacimiento fue olvidado. Exactamente, por el Renacimiento fue olvidado y además fue como basureado, ¿no? Sí, subestimado. Subestimado. Y lo que también ellos dicen, y que es muy importante, es que la idea, digamos, de lo gótico, ¿no? De lo que podríamos llamar nosotros gótico, que a su vez gótico viene de otra cosa, ahorita vamos a hablar de la palabra gótico. Pero la idea de lo gótico reside en poder rescatar cosas del propio folclore. Porque es la época, acuérdense del romanticismo, todo el siglo XIX, la época de los nacionalismos, que devendrían en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda también. No, pero sobre todo pero sobre todo en la Primera, ¿no? Guerra Mundial en 1914, ya es siglo XX. Pero en el siglo XIX es la época de los propios folclores, entonces nace la palabra alemana que es folklore, que viene de folk, quiere decir pueblo, por eso Volkswagen, que es el coche del pueblo, Volkswagen, que inventaría Ferdinand Porsche para Hitler, o diseñaría Ferdinand Porsche para Hitler. Folk es pueblo, entonces folklore es el habla, las costumbres, como la tradición del pueblo. Y entonces esa palabra folklore que ahora lo usamos tanto. Como idiosincrasia, algo parecido de un pueblo. Sí, como lo que vas trayendo, como los usos y costumbres. Lo que ahora le llamarían usos y costumbres. Y entonces lo traen para acá y ese es el famosísimo folklore que también se da mucho en el siglo XIX. Entonces, cuando se juntan el folclore con la noche, con el medioevo, con el bosque, con los escenarios tétricos, pues obviamente salen ahí fantasmas, monstruos, puertas que se cierran solas, personas que no saben qué está pasando del otro lado y cosas así, que después también se heredaría, digamos, hasta la época victoriana. Pues ahí está Sherlock Holmes. Ya hasta el año, hasta 1960, con la serie de Batman, era ciudad gótica. Bueno, sí, gótica porque era así, ¿no? Era obscura, ¿no? Obscura. Bueno, vamos a hacer un jueguito que está Ron nos está diciendo. ¿Qué hay o qué? Pues no sé, tiene un juego, pero a ver, ¿quién lo va a ganar? ¿Y qué nos vamos a ganar, no? Sobre todo. Pues no sé, es cuestión de dinero, yo le... ¿Cuál es el premio? Vamos y regresamos.
La novela gótica evolucionó de Lord Byron a Edgar Allan Poe y luego eso muchos años después evolucionó a gente que camina vestida toda de negro bajo el sol. Si tú eres una de esas personas, juega con nosotros qué tan gótico eres y no estamos hablando de los godos. En 5 puntos, baja un dedo si el 80% de tu ropa es negra o era negra cuando la compraste y el otro 20% te lo regalaron o son pijamas. Baja un dedo si te gusta mucho Edgar Allan Poe, leíste Anne Rice o cualquiera de sus compañeros cuando eras adolescente. Baja un dedo si usas artículos BDSM, aunque en esas cosas es un poco más vainilla y te gustan los abrazos. Baja un dedo si te gusta el cadáver de la novia y sabes que cubre toda la estructura gótica. Y baja un dedo si alguna vez te dijeron dark, darketo, darky o darks y te sentiste súper ofendido. ¿Qué tan gótico eres? Bueno, pues regresamos aquí con la novela gótica. Esto está en el número 2. El número 2 de Algarabía. Bueno, sí. en realidad es el 225, pero el de la nueva época, de la Nova Editio, es el número 2. Y fue escrito por Pilar, por eso se deja ir y empieza a hablar. ¿No has hablado de ninguna novela? No, estamos hablando de la primera novela gótica que se llama The Castle of Otranto. Pero Otranto, fíjate que está a la vez en Italia. Pues también situar cosas en otro lugar era como también muy de esa época, sí. ¿No? Y dice que el castillo de Otranto de Horace Walpole, escrita en 1764, fíjate cómo es finales del siglo XVIII, se considera la primera novela gótica. Él mismo la subtituló como una historia gótica, refiriéndose a la arquitectura del medioevo y haciendo una especie de farsa a la manera de Cervantes en el Quijote. ¿Ves que en el Quijote o de Borges en muchos cuentos? Ya que quería en un principio hacer pasar su texto como un escrito italiano antiguo de 1529, from the original Italian Onofrio Muralto canon of the Church of Saint Nicholas at Otranto. O sea, él trataba de decir eso, ¿no? Pero es una novela que realmente sí da miedo. De hecho, hay una película, ¿no? Que parece que él tuvo una pesadilla. Y en esa pesadilla se basa para hacer esta película. Hay una película, búsquenla y está muy interesante. Y de ahí nacen las primeras novelas góticas que tienen siempre ambientaciones medievales. Por eso lo de gótico. Ahora, ¿de dónde viene la palabra gótico? A ver si tú, ahora sí dínoslo tú. Yo no sé de dónde viene la palabra gótico. A ver, de gotas, ¿no? No. Te van a dar cuenta de gotas. No, ¿de dónde sale la arquitectura gótica? La arquitectura gótica sale de... A diferencia de la románica, ¿te acuerdas? La románica era así, sí, y luego la gótica son todos... Si han ido a San Miguel de Allende van a ver esta arquitectura picuda en que todo está para arriba, ¿no? Aquí lo ven en el dibujito que tenemos aquí y ahorita lo van a ver más grande, lo vamos a pasar aquí atrás. Las altas torres de las catedrales. ¿Gótica de dónde vendrá? De un pueblo que llegó a España. Gotham City. Sí, godos, visigodos y ostrogodos, de los godos. O sea, como los romanos tenían un tipo de arquitectura que era una arquitectura más sobria. Los godos... Muy estructurada, muy vertical. Los godos se supone que tenían que ver con esta arquitectura gótica, aunque nunca hubo una relación real. Por eso tú no sabías de dónde venían, porque ¿qué tienen que ver los godos? Que eran unos salvajes, ¿no? Bueno, que se comieron... eran unos salvajes. Entonces, entonces resulta que el mundo medieval era un periodo que ellos, los del siglo XIX, lo consideraban un periodo aterrador, con leyes duras, rituales misteriosos, tortuosos, cosas de la noche, ¿no? Y pues estaba relacionado con ambientes y edificaciones que tenían que ver con que la vela se apagaba de repente, ¿no? Que abrías una puerta y hacía ¡chin! Y había unos sótanos que tú nunca habías visto y tal. Y bueno, pues las tramas góticas suelen involucrar a una o varias personas desprevenidas y a una heroína. De hecho, Jane Austen tiene una novela que se llama Northanger Abbey. No la leí. No, pues tú no has leído a Jane Austen. ¿Te gusta Jane Austen? Pues no, de mis favoritas, pero esa en particular no. Bueno, pero dice que es una heroína inocente que se llama Catherine
que llega a Northanger Abbey. Esa Northanger Abbey es una abadía donde vivía su tía y que también tiene un poco como, digo, si no las torres góticas, sí es una abadía ahí digamos, en algún pueblo de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y ella llega ahí y empieza a imaginarse cosas góticas y que llegan cosas cuando no pasa absolutamente nada. Es como una burla a las novelas góticas, ¿no? Como Don Quijote sería una burla a las novelas de caballería, ¿no? Sí, eso. Pero aquí tú pones exactamente cuáles son los elementos clave de A ver, léelo. la atmósfera. Sí. Ya lo platicamos, ¿no? O sea, la atmósfera es muy... ¿no? El misterio, el suspenso, los escenarios. La arquitectura juega un papel muy, muy importante, estos lugares cerrados, etcétera. Pero además cerrados, pero que también afuera no puedes salirte, porque también afuera el mundo No, también es está horrible, porque es tenebroso, porque está el bosque, ahí está la propia Blancanieves, ¿no? Se quiere salir del castillo donde vive su madrastra, que es mala, y se va a un bosque, también es horrible, ¿no? O sea, porque ahora hablamos de la naturaleza, pero... Pueden pasar cosas tenebrosísimas en un bosque caminando en la oscuridad, ¿no? Pues como dice Borges, nosotros ahora la naturaleza nos parece bonita, visitable y tal, porque estamos en el siglo XXI, pero dice Borges, bueno, en el siglo XX decía Borges, pero a Dante una selva le parecía un lugar inhóspito, ¿no? Dice, iba yo caminando por una selva oscura. Entonces eran así escenarios donde adentro y afuera, ¿no? Estabas muy alejado de la civilización como para pedir ayuda, ¿no? Sí, no, nadie te veía. Clérigos, ¿no? Estos monasterios, estos, ¿no? Siempre hay una especie de las cosas tenebrosas que pasan, por ejemplo, en el nombre de la rosa de Umberto Eco. Ándale, Umberto Eco, yo creo que ahí retoma un poco la novela gótica, pero también la novela de detectives, pero también la novela de Sherlock Holmes, ¿no? Pero también hay muchas cosas, era un genio ese tipo. Sí, y como que siempre esos religiosos son como malvados o débiles o tienen ahí un papel. O muy aleccionados y muy disciplinados y muy aleccionados como muy dogmatizados, digamos. Puede ser, pero entonces también un poco enfermitos. Sí, claro, pues ¿no? Todos los dogmas. Lo paranormal, eso es interesantísimo porque ahí es donde nace ese gusto paranormal que yo tengo. Yo me encanta el cine de terror, el cine de suspenso, los thrillers me fascinan. Yo creo que viene desde entonces, lo sobrenatural, lo que no sabes qué va a pasar, si es paranormal, si se movió por la mente. Sí, tal, ¿no? Si me lo imaginé, si no me lo imaginé, si hay un ser extraño que no veo y está haciendo algo en mi contra. Ajá, y en el siglo XIX, acuérdate que luego esto vendría a finales del XIX, ya con la época de Drácula y principios del XX, en este culto del espiritismo. ¿Te acuerdas que la gente y la Ouija, que se juntaban a agarrarse a las manos a ver si había un espíritu ahí y tal, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa? El melodrama, ¿no? El melodrama son cosas muy sentimentales, el pánico, el horror, otros sentimientos. Los personajes siempre son muy vividos en su interior, o sea, lo que sus emociones son profundas. Son muy profundas. Sí, ¿no? sí. Entonces el melodrama y los presagios, siempre algo va a pasar. Sí, es que dijeron que podría llegar el momento en que, en el momento que se apagó la vela, creemos que esto es presagio de algo malo que va a pasar, va a morir alguien, seguro alguien morirá. Ella tiene algún tipo de presentimientos, o la protagonista o alguien más. Es como la palabra monstruo, que decían es de monstrum en latín, que no es el monstruo de la laguna Verde, por supuesto, sino los romanos le decían monstruo, algo sobrenatural. O sea, nacía una cabra con dos cabezas y dijo, pero no sobrenatural, sino antinatural. Antinatural. Dijeron, esto es un presagio de que algo va a pasar,
Es un monstruo, algo. Sí, ya llegó la pinche cabra fea y ya, o sea, unos siameses están rarísimos, por lo tanto es un presagio de algo malo. Aquí no se ven esas cosas tan feas, pero sí como que haz de cuenta, siempre hay un libro que abren, o sea, son novelas muy bonitas, porque siempre hay un libro que abren y encuentran ahí una hoja, una pluma o una rosa, y entonces esto tiene que ver, o una gota de sangre, siempre hay así, ¿no? Son los presagios, ¿no? Lectura de cartas. Ahí es donde empieza también. Sí, que llegó hasta el siglo XX. Sí. Luego, Virgen en apuros. La Virgen en apuros, ¿qué más? Que siempre una mujer, una mujer que siempre está como siendo como un poquito, es como la misma mina de Drácula. De Drácula. Sí, ¿no? Sí. O sea, como que la atención son huérfanas, están solas, no sabes ni qué, dónde están paradas. ¿No? Están de visita en la casa de alguien, no es su propia casa. Bueno, pues Drácula es completamente... Y el Byronic Hero, por Lord Byron, ¿no? Exactamente, Byronic Hero. Sí. Porque era guapo, porque era interesante, porque no, muchas novelas góticas quieren un héroe que sea así, que sea salvaje, que llegue, que te lleve. Ajá. Entonces, pues... Obviamente llegó para quedarse la novela gótica porque pues todos los días vemos películas y vemos cine y vemos cosas que se han inspirado en las novelas góticas. Y Sergio Briceño sigue con esto, ¿no? Y nos dice que aunque el terror ya era conocido desde antes, a mí me parece muy interesante lo que dice él. Dice, el terror ya lo conocíamos incluso desde las escenas de la Ilíada o hasta la Farsalia. Cuentas de decapitaciones, lanzas que temblaban clavadas en los últimos estertores de sirios y troyanos. Pero un terror perfectamente calculado, dirigido a intimidar y no describir una muerte en el campo de batalla, esto no se conocía antes de lo que nosotros podríamos conocer como el romanticismo. Es el terror el que empieza en el romanticismo. Y habla mucho Sergio Briceño de las mujeres. Sí. Las mujeres se expresaban con estas novelas y sacaban sus sentimientos más profundos. Y como ya nos vamos a ir, Fer, les voy a decir rápido algunas, ¿no? Está Anne Radcliffe, ¿no? Que es la primera que hace una novela y que la verdad que se la recomiendo muchísimo, la novela de Anne Radcliffe. Luego está Mary Shelley con Frankenstein. Dijiste por qué ibas a preguntar. ¿Por qué surgió Frankenstein y Mary Shelley? Frankenstein, y lo digo rapidísimo, es que ella no se llamaba Shelley. Ella se llamaba Wollstonecraft y resulta que era hija de una gran feminista, una gran persona, y ella era muy jovencita. Mira, terrible la Mary, tuvo hijos por todos lados, tal. Pero bueno, en ese momento no tenía hijos y estaba ahí y tal. Con Lord Byron y con Percy, su marido, y Lord Byron estaba ahí. Y estaban en un castillo, alejado de todo, en Italia, en el lago Como, llovía. Y empezaron a contar historias de terror. Ella vio que habían abrevado de esta novela gótica y obviamente dijeron quién hace la novela gótica más, ¿no? ¿A quién hace la novela pues gótica o de miedo más? Y la única que la hizo... Estamos aquí encerrados, ¿no? Estamos aquí encerrados. Ajá, fue Mary Shelley que le hizo en una noche. Ahora sí, una noche de copas, una noche loca. Entonces, a ver, Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, obras completas de Marjorie Bowen, Frankenstein, un moderno Prometeo de Mary Shelley, que es la de la apuesta, El castillo de Otranto de Horace Walpole, que ya habíamos hablado, Las penas de Satán de Mary Corelli, Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez, que es actual, Fulgor de Alma Mansilla y Reinas del Abismo, cuentos fantasmales de las maestras de lo inquietante, Mike Ashley, que ese es como una recopilación, una antología. Señores, nos vamos. Esto es Algarabía Podcast, episodio número 6. Quédense con nosotros, si les gustó, recomiéndenlo. Y pues aquí aprenderán un poco de algo y pues se reirán. Va a haber más, para que nos divirtamos un rato. Y si quieren leer, leanla. Si no, cómprenla. Y si no, pónganla en su cuarto.